Bienvenidos a Días Feriados, bienvenidos al Palacio de Minería y bienvenido Marzo, bienvenido Fernando Rivera Calderón, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Laura García. Como decíamos ayer, ya se nos acabó el año, no nomás febrero, se acabó el año. Saca el árbol de Navidad ya. Ya hay que ir sacando. Bueno, mi mamá nunca lo quita, debo decirte que ella Sabia. lo deja todo el año. Estamos muy contentos, hoy les tenemos preparado unos días feriados muy especiales, tenemos a grandes amigos, pero además hablaremos de grandes escritores y de libros muy interesantes que seguramente también les van a interesar a todos ustedes. Y como siempre, arrancamos con la invitación de que nos escriban, de que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, TV UNAM, en Twitter, TV UNAM Oficial, @TV UNAM, y en Instagram, ¿Cómo? ¿Ya se te TV olvidó? UNAM Oficial. Cuando uno repite las cosas todos los días, suele olvidarlas, mi querida Laura. Pasa Y con las tenemos agujetas. preguntas también para nuestros queridos lectores y lectoras. Por supuesto, tenemos hoy ni más ni menos que 7 libros, así que muy atentos porque las 7 primeras personas que nos respondan en qué libro de Mónica Maristain, nuestra primera invitada de hoy, hace una investigación sobre la vida íntima de un importante escritor chileno. Va a salir su nombre en los próximos minutos en la entrevista que vamos a tener con ella, así que corran y escríbanos con el hashtag Gato Días Feriados, Gato Filminería 2018 y mándenos sus respuestas porque aquí tenemos sobre todo libros, que es lo que más nos gusta regalar. Así es. Y bueno, tenemos para comenzar, hemos estado recorriendo la feria y las entrañas de la feria, no solo lo que vemos cuando damos una vuelta por los pasillos, sino cómo se va estructurando todo esto. Y un asunto muy importante, sobre todo después de los terremotos recientes, pues es el asunto de la protección civil. Por supuesto, hay que estar bien preparados y si se fijan desde septiembre, cada vez que algo empieza, donde hay una conglomeración de gente, pues hay un anuncio, una presentación, digamos, una advertencia de cómo están esas salidas. Ha habido muchos cambios en este Palacio de Minería en esta edición y Eduardo Jiménez nos va a contar un poquito de parte de Protección Civil. ¿En qué consisten estos cambios? Estoy dentro de la Dirección General de Prevención y Protección Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México y mi área en sí se especifica lo que es atención de emergencias. Hemos tenido cuestiones de... Se nos han perdido muchos niños chiquitos el fin de semana. Afortunadamente, gracias a la cuestión del trabajo que realizamos dentro de Protección Civil y los compañeros de vigilancia, los hemos encontrado muy rápido. Lo que más nos preocuparía sería que se activara la alerta sísmica. La gente aún está muy espantada por esa situación y que en un momento dado nos hicieran un desalojo del inmueble y se pudieran hasta atropellar, se pudieran aventar. Por eso, si te das cuenta, dentro del recorrido tenemos a la gente de Protección Civil debidamente en puntos estratégicos instalada por cualquier situación que llegue a suceder. La feria cambió completamente, casi a un 90% del año pasado a lo que es hoy. Se pueden dar cuenta, están marcadas las rutas de evacuación, están marcados los extintores, tenemos ahora 5 salidas por cualquier situación que llegue a suceder, se habilitaron 2 más. Antes de que empiece cada ponencia o cada presentación de un libro, lo que llegue a suceder dentro de los salones, se les da unas recomendaciones antes y además se les deja en su asiento a los visitantes unas hojas de qué hacer en caso de. Eso es una parte muy importante. Vuelvo a insistir, otra vez trabajando con la educación de la materia de protección civil. El trabajo se realiza casi desde un año antes, se viene trabajando, se viene capacitando a la gente, se hacen protocolos de protección civil, de los cuales en un momento dado se tienen que entregar a la Secretaría y a la delegación, ¿no? Se ha hecho un trabajo muy grande en la cuestión de la materia de protección civil dentro del Palacio y no nada más en la feria. Creo que hemos ido trabajando poco a poco y creo que la protección civil en la UNAM ha crecido cada vez más a tal grado, 2 premios nacionales de protección civil, pues creo que el trabajo lo hemos ido haciendo bien y no nada más es protección civil, somos todos, mis compañeros, la UNAM, mis jefes, el señor rector, todos creo que hemos ido trabajando bien para que esto salga a flote, ¿no?
Importante la labor siempre de Protección Civil, por supuesto dependemos mucho de que hagan ellos su trabajo muy bien. Esas personas de rojo que ven siempre que nos están cuidando, pues efectivamente hay que agradecerles muchísimo toda la labor que hacen aquí durante esos 12 incansables días. Nosotros aquí andamos incansables buscando a la gente que está presentando libros, que muestra sus mejores textos en esta feria, y hoy no se pueden perder a las 7 de la noche. Antes de esa presentación tenemos aquí a su autora, Mónica Maristain. Hola, bienvenida, ¿cómo Bienvenida, estás, Mónica? Hola, ¿qué tal, Fer? Bien nerviosa, muchísimas gracias por acercarte aquí antes de subir corriendo a tu salón, donde estarás presentando antes Paisaje sonoro con mujer mirando una ventana. Sí. ¿Quién es esa mujer que mira por la ventana? ¿Eres tú con nostalgia del pasado? Es probable, antes tiene que ver con el pasado, tiene que ver con esa cosa que nos forma, que nos identifica y que muchas veces nos dicen, tenés que olvidar el pasado. Y el tema es que cuando tú olvidas el pasado, te olvidas a ti mismo, ¿no? Cuando el otro día me estaba diciendo Victoria Dana, una escritora que escribió sobre la demencia de Pic, que muchísimas personas van a tener demencia en el 2050, porque vivimos mucho más. Entonces hay un nivel de demencia muy fuerte y entonces el olvido es cómo lo vamos llevando, digamos, ¿no? Porque si nosotros vivimos mucho más, es probable que seamos prácticamente dementes, ¿no? Sí, vamos acumulando además una cantidad de recuerdos a la Funes el Memorioso. Sí. Mónica, hay en tu libro una especie de un diálogo contigo misma todo el tiempo, que por momentos se vuelve un reclamo hacia varias cosas y por momentos se vuelve como una plegaria, o sea, como que vas un poco entre las filias y fobias de la existencia en un diálogo. ¿Cómo se va dando ese diálogo? ¿En qué momentos de tu vida como periodista, cultural, como escritora, encuentras esos espacios para estar en esta charla? Bueno, yo escribí poesía desde siempre, desde chica, y es lo que más me identifica, digamos. No tiene nada que ver la escritura periodística con la escritura poética. Es más, a veces creo que son dos personas absolutamente distintas, ¿no? El diálogo con la poesía es un diálogo con uno mismo, siempre la escritura un poco establece ese diálogo con uno, digamos, ¿no? Y en este contexto, el pasado para mí es importante porque yo estoy en un país absolutamente ajeno a mi desarrollo, a mi vida, entonces para mí es importante poder sacar del pasado lo que realmente me conmueve, digamos, ¿no? Mucha gente lo ha descrito como desgarradora, impertinente casi, un poco pues como tú eres, ¿no? Así desgarradora y dejando todo el corazón en cada verso, por así decirlo. ¿Sientes que hubo, no sé si lo has escrito de una vez o lo has escrito en muchos momentos, todo el texto que hay aquí? El libro anterior, que fue Drinking Telonio, fue un libro especialmente para Axial, en el que yo puse muchísimas cosas literarias y tenía que ver con Thelonious Monk, tenía que ver con el jazz, y tenía que ver con todo lo provocador que hay en mí. Esto es mucho más íntimo. Tal es así que yo no... parteaguas, sí. ¿Hay un antes y un después de este libro en Mónica? Bueno, hay un después porque yo tuve un derrame cerebral, o sea que eso fue lo primero que saqué. Se dio en el transcurso de ese libro, mientras estaba editando. Y salió cuando yo más o menos me pude salir de la internación, así que es un trabajo importante para mí, a tal punto que yo pensé después del derrame que ya no iba a poder escribir más, y ahora lo puedo contar, pero fue un año complicado para mí, tal es así que no sé cómo escribía el periodismo, porque sí lo podía escribir, con el Google, con un diccionario, con un montón de cosas, pero pensé que poesía, que narrativa, que todas esas cosas no iba a poder escribir más. Gracias a Dios. ¿Vas a escribir más que nunca ahora? Sí, exacto. Ahí exacto, está. Pero podría decir, miren, no voy a poderlo, pero no. El neurocirujano, que lo voy a amar toda la vida, del siglo XXI, me dijo, en diciembre y enero de este año, del que acaba de pasar, de este año, la herida va a sucumbir totalmente y vas a poder
ser como antes, vas a tener una leve cosita. Que nada más tú vas a notar. Tú vas a notar. Vas a parecer como antes, que justamente ahí regresa Exacto, el título de... exacto, y entonces vas a poder, y bueno, fue así que yo iría ahora a besarlo porque realmente fue así, pero fue un año complicado para mí. Pues qué cosa, qué intenso, pero a la vez eso se refleja. Me gustó mucho, soñé que me comía un tigre. Hay poemas que hablan también como de esta... de un poco angustiante, ¿no? Hay sí, muchos, pero también con una intensidad, detalles. ¿no? De cuando el sueño a veces que dices, quiero seguir despierta toda ya no quiero dormir porque ya no quiero soñar esas cosas, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que me pasó muy importante, que bueno, yo ahora estoy escribiendo un libro sobre el derrame cerebral, entonces estoy como muy metida con eso, pero una de las cosas que me pasó durante todo el año es que yo no soñaba. Yo no soñaba. No, es terrible. Hasta que pude empezar a soñar, pero además es una cosa que tú no lo eliges, digamos, tú sueñas o no sueñas, no es algo que tú dices, ay, voy a soñar, ¿no? Así que este libro fue como una especie de decir, bueno, si es esto lo último que voy a escribir, bueno, ¿Me lo voy a permitir? me lo voy a permitir, pero no, gracias a Dios, ya acabo de entregar un libro a la Universidad de Nuevo León y bueno, nada. Este es el Literal Publishing con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí. Entiendo que fue una coedición Una ahí. coedición. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Vas a estar presentándolo en más sitios? ¿Qué va a pasar con este libro? Pues yo creo que esta ¿Cuál es la es el última. después de este antes? Yo creo que esta es la última presentación, porque ya vienen las otras cosas y ya no quiero presentarlo más, digamos, ¿no? Aparte estoy ahora escribiendo un libro de poemas dedicado a los músicos que murieron, entonces estoy como otra Pero cosa. este se encuentra en librerías. Se encuentra en librerías, no sé dónde, pero se encuentra. Pero se encuentra en librerías, ustedes búsquenlo búsquenlo. porque Sí, en algún paisaje lugar sonoro se con encuentra. mujer mirando una ventana muy evocador, desde luego Sí. tu título. Sí. Soñador, aunque ya no soñara, nosotros Así nos es. hace soñar. Oye, pues que todo salga muy bien en la presentación. Bueno, muchas gracias. Creo que es un buen momento para la poesía en México, pero además para las mujeres poetas, ¿no? Te presenta Julia Santibáñez, que es Sí, otra cómo querida no, amiga, cómo escritora no. y poeta, Sí. y da gusto escuchar esas nuevas voces, a veces no tan nuevas, a veces Sí. vienen de mucho bagaje, Mucho trabajo atrás. pero finalmente el resultado es maravilloso, así que felicidades, Muchas Mónica. gracias, muchas gracias. Pues que se te dé muy bien, nosotros vamos a subir luego corriendo a verte. Nosotros ahora lo que toca es ver a unos de esos homenajeados, el de honor, el principal, nuestro maravilloso Juan José Arreola, desde ni más ni menos que su centenario, que se cumplirá el 21 de septiembre, pero desde ya hay un montón de actividades. Aquí vamos a tener a alguien que lo conoció muy bien y que nos va a hablar mucho sobre él, así que no se vayan, vamos a ver primero esta cápsula con algunos datos de su vida. A 100 años de su nacimiento, Juan José Arreola, 1918-2001. Nacido en Zapotlán el Grande, Jalisco, en 1918, Juan José Arreola es considerado uno de los escritores más indefinibles de la literatura mexicana del siglo XX. Con apenas estudios de primaria, aprendió francés con unas monjas francesas y viendo películas. También fuera de la escuela adquirió una asombrosa cultura literaria. Desde muy joven desempeñó los más diversos oficios y de ser vendedor de tepache y contador de cuentos en plazas públicas en los años 40, ya viviendo en la Ciudad de México, fue corrector de pruebas en el Fondo de Cultura Económica. Frecuentaba la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en los años 50 dirigió la Casa del Lago, donde organizó innumerables lecturas de poesía, exposiciones y presentaciones de danza y teatro. Su obra literaria no es muy extensa. Entre 1949 y 1952, publicó sus primeras colecciones de cuentos, Varia Intención y Confabulario. Desde entonces, fue creador de atmósferas fascinantes, criaturas fantásticas y fabulador de personajes imposibles. En su novela La Feria, publicada en 1963, son los recuerdos de su pueblo natal quienes parecen contar la historia. Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande. Un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace mucho más de 100 años. Pero nosotros seguimos siendo tan pueblo que todavía le decimos Zapotlán. Algunos dicen que su obra es como un acto de magia misericordiosa. Otros de sus libros de cuentos son La Feria y Bestiario,
escritos con una imaginación desbordada y sorprendente. Él mismo parecía un personaje de su propia literatura, a la que siempre desafió con una libertad ilimitada. Bueno, y para seguir conversando sobre Juan José Arreola, su importancia, el legado literario y como personaje que nos dejó, bien nos decía Laura García que tenemos un personaje que lo conoció muy bien, porque da la casualidad de que pues, es su nieto, Alonso Arreola, escritor, músico, bajista y además, bueno, descendiente de este gran personaje mexicano. ¿Cómo estamos, mi querido Bienvenido. Fer, querida Laura? Qué gusto verlos. Y por cierto, me encanta esa presentación, pero yo nunca me llamaría a mí mismo escritor. Soy escribajista. Escribajista, Ya, Pero bueno. compones, de alguna manera Ah, interpretar no, claro. música No, es yo, o sea, componer y es escribir. Bueno, ahí estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que, pues sí, De que creas, abriendo creas. esas plumas, Bueno, lo que pasa es que la figura del abuelo es realmente una figura monumental, a pesar de la cercanía, de lo creo que ahorita me entrañable. traicionó eso gacho, ¿verdad? Sí. No, bueno, es que lo es, Sí, claro. releerlo estos días, que además es una buena temporada para releer a Juan José Arreola, releer El guardaagujas, releer estos grandes cuentos. Es un escritor que no ha envejecido absolutamente nada. Es más, yo diría que está más vigente ahora que cuando escribió su obra. No sé cómo lo percibes tú, a pesar de esta cercanía también, ¿no? Bueno, la verdad es que, bueno, yo estudié literatura y me encanta su obra independientemente de una relación filial que es imposible disociar, pero bueno, como bien dices, este año, desde que empezó, ha sido como un gran pretexto para regresar, no solo, en mi caso, a su obra, sino a muchos recuerdos, también impulsados por un montón de gente que, como tú mismo, está haciendo un chorro de proyectos alrededor de su obra. Y efectivamente creo que por breve, concisa, universal, humorística, por esta relojería interna, por el cuidado que siempre tuvo de no echar demasiada paja, ¿no?, en los textos, efectivamente creo que es atemporal, ¿no? Y creo que se va a redescubrir, ¿no? Mucho a partir de lo que ocurre este año, porque además hay como pues, una gran disposición de parte de mis tías, de mi padre, de nosotros, de pues, que simplemente Porque no se siempre den a es fácil, conocer ¿no? cosas. La No, relación entre las instituciones y la no, familia, no a es veces fácil. hemos visto en otros casos cómo no Y ha los sido escritores tan... de Jalisco Sí. y las cosas. Todos pensamos en lo mismo. sí, pero- ¿verdad? No, creo. así lo dejo al aire, ¿no? Pero ¿cómo ha sido en tu caso? O sea, sí, claro que el centenario iba a pasar algo, Sí, pero sí. ¿qué ha pasado desde el año pasado? Que imagino que ya se estaba cociendo aquí el asunto. Sí, ¿Y sí, cómo sí. ha sido para ti empezar ese 1 de enero? Ahora sí, vámonos. Sí. ¿Qué vamos a tener, por Muchas ejemplo, cosas. de actividades que a ti especialmente te emocionan? Bueno, desde luego me emociona que hay un espectáculo que hice, el cual Fernando fue parte muchísimo tiempo, que se llama Arreola por Arreola, Bestias y Prodigios, que lo presentamos el 22 de abril en la UNAM, en el Centro Cultural, y luego, bueno, pues andaremos ahí de trotacielos un poco. Eso me toca mucho en el corazón porque fue un proyecto que hice para que ocurriera una vez en el degollado y que terminó como reproduciéndose más veces. Pero hay varias cosas muy interesantes, por ejemplo, a nivel editorial. Aquí Fernando está haciendo una cosa que me muero de ganas de conocer Ya empezó, lo que yo está me sé el sucediendo chisme. ahí con Gis. Imagínate, esa dupla está así verdaderamente venenosa, por decirlo menos. También hay una iconografía que está planteando y planeando el Fondo de Cultura con muchísimas fotografías inéditas, cosas muy interesantes. Hay también un libro de Felipe Velázquez que está haciendo junto con mi papá, a propósito de poemas, muchos de ellos inéditos, y de la faceta de mi abuelo como acuarelista. ¿Tú te acuerdas que yo en mi casa tengo una como acuarela? Justo hoy fueron por ella para escanearla, etcétera. Otra cosa que me emociona bastante es que en la Casa del Lago, Juan José Arreola, el buen José Wolfer, que la está dirigiendo, está poniendo como pues mucho cuidado en hacer una serie de actividades ahí que podríamos llamar como gourmet. ¿En Ciudad Guzmán, por ejemplo? También. Y en la de Casa del Lago va a haber como una exposición de muchos objetos. Vamos a echar ahí un montón con muebles, cosas Wow. y El libros. ajedrez, ¿te acuerdas? El ajedrez Sí. que él talló con sus Ah, propias ese. manos. Hay unas ¿No? cosas maravillosas. Un sombrero que tiene aquí el maestro también. Soy el cuidador Tú eres oficial. es el el depositario. albacea ahí de... En fin, eso, y en Ciudad Guzmán, como bien dices, de hecho ahí se dio la patada inicial, el 22 de febrero
se hizo como la conferencia a nivel nacional de lanzamiento del centenario de mi abuelo. Y allí, que fue la casa que él construyó y que se convirtió en la casa taller Juan José Arreola, que dirige mi papá Orso, pues va a haber cualquier cantidad también de actividades, sobre todo académicas, pero también ajedrecísticas, va a haber como rodadas en bicicleta, va a haber como una vinculación también con la cuestión gastronómica, una serie de cosas que platicamos luego mucho en la familia que creíamos que era importante que se dieran ya más a conocer, porque a mi abuelo siempre se le relaciona, desde luego, con el ajedrez, con el tenis de mesa, etcétera, pero tenía otras pasiones también. El deporte, el ping-pong, cosas así. El tenis, ¿no? O sea, nos llevaba a la Copa Davis, y, ¿no? O sea, estar viendo la Tour de France, el Giro de Italia, ¿no? O sea, de pronto llegaba con bicicletas así, que decíamos, bueno, pero ¿Y de dónde? así, no, claro, o sea, además con llantas de carbono, que dices, pues es para romper el récord de la hora sobre Duela, ¿no? Bueno, ¿Pero qué vamos a hacer con esto? El libro biográfico que escribió tu padre, Sí, El último juglar. una de las portadas, no sé si ya se reeditó, espero que se reedite, pero una portada es tu abuelo en bicicleta en Paseo de la Reforma. Cierto, hasta con su gorrita Con así su gorrita. de Benotto, ¿no? Y entonces, platicando con mis tías y con mis primas, de pronto el tema fue, oye, pues habría que imaginarnos que sigue vivo y que sigue caminando por la ciudad y haciendo sus cosas. Él organizando sus propios homenajes. Un poco esa idea extraña, pero es como de, pues si está vivo, ¿no? Claro. Y nosotros no nos vamos a poner como a limitar las cosas de quién debe, ¿no? No, o sea, pues todos sus amigos echando un montón, Pero bien emocionados. Además, creo, Alonso, que es un personaje que está vivo más allá de sus libros, porque, bueno, está este otro Juan José Arreola, que es el mismo, pero es otro, es decir, el Arreola verbal, el Arreola de la poesía en la calle, el Arreola teatral, es decir, el que le dictó a José Emilio Pacheco el bestiario, es decir, no solo está reflejado en las pocas páginas que escribió, que realmente de eso las hace más valiosas, sino en ese Arreola que podía, que fue el primero que le perdió el miedo a los medios de comunicación masivos, que salió en la tele, que se arriesgó, y que ya luego fue muy imitado, ¿no? Pero que en ese momento pues hablaba de fútbol, ¿te acuerdas? Claro, en los Juegos claro. Olímpicos o de deporte. O sea, realmente un personaje creo que irrepetible y un poco imposible en su manera de ser, ¿no? Totalmente, y en ese sentido, por la oralidad y por ir embarrándose, ¿no? Y derramándose, pues hay un montón de testigos que tienen cosas valiosísimas y recuerdos increíbles. Que es el momento de que Claro, se reúnan para claro. decir... Yo me he conocí enterado a de unas Juan José. cosas y de cualquier cantidad de anécdotas, y obviamente de quienes tomaron clases con él, de quienes hicieron talleres con él. Y Alonso, ¿qué te me da gustaría mucho que gusto después de eso. todo este año de homenajes recordar a la gente de... ¿Qué me gustaría El que recordara la personaje, gente de él? Pues que he pensado bastante en eso, como en una parte muy generosa que tuvo para compartir lo que tenía, tanto en términos materiales como intelectuales, con quienes vivían su presente, ¿no? Es decir, como maestro, cuando uno está investigando, por ejemplo, el texto de José Emilio Pacheco, el de Amanuense de Arreola, es un muy buen ejemplo de eso, ¿no? O sea, de verdad te das cuenta en la mirada de la gente que lo trató, que lo querían mucho, mucho, ¿no? Y que eso provenía no solo de entregar conocimiento específico, sino de literalmente quitarse el pan de la boca también, ¿no? Y creo que eso, de pronto por ser una figura tan flamboyante y de pronto tan extravagante, queda como oculto. Pero en su intimidad, si bien también era un hombre con muchas conductas erráticas e irascible y etcétera. Así somos los humanos. Claro, exacto. O sea, si bien también, o sea, porque tampoco nos vamos a poner ahorita a decir que todo era perfecto, ¿no? Pero la verdad es que esa parte de esa generosidad, de esa buena onda, no es tan conocida, y creo que ahora puede ser un buen momento para que se conozca más, Eres ¿no? uno de los portavoces para hacerlo posible, así que muchísimas gracias, Alonso. Gracias, Acá querido. esperamos el texto de Fernando. No, bueno, de eso estábamos platicando ahorita, de los vericuetos de acceder y de meterse a la obra de su abuelo, que es... Yo espero un que gran- en el un refil gran- de aquí de TV UNAM estemos hablando ya de ese texto. Esperemos que sí, y de todas las actividades que se harán, de los espectáculos que estarás preparando, mi querido Alonso, y que viva Juan José Arreola, que siga manteniéndose su prosa, Y otro incendiando día las hablamos conciencias. de tu matiz y de tu parte de músico, y que también Todo tienes bien. unos proyectazos increíbles. Otro día nos echamos un palo Todo más. en orden. Muchas gracias. Oigan, Bien, ¿cómo les fue en la feria a ustedes? Nosotros estamos haciendo un recorrido por las presentaciones, platicando con los lectores, con los escritores, a ver cómo les fue. Vamos a ver esta cápsula.
De hecho, venimos a una presentación de un libro, acabamos ahorita de salir. En particular es la primera vez que vengo, y pues sí, es muy, muy gratificante estar aquí. Yo no había venido nunca a una feria de libro, entonces esta es la primera de la que vengo y me parece bastante vasta. Creo que cada vez hay mucho más gente que está participando, los jóvenes como que están más interesados y me parece que las redes sociales ayudan muchísimo también en esa parte, ¿no? Como que hay cada vez un poco más de interés por toda la gente de venir aquí y de aprovechar todo lo que hay en la exposición. El Sello Editorial Cali Arena cumple 30 años, así que tendríamos que estar festejando en grande. Y lo hacemos con un 30% de descuento, de hecho. El stand de la UNAM siempre pues, es de los más representativos. Realmente estamos muy contentos por la asistencia del público. Sin duda, la asistencia del público joven pues cada vez es más, ¿no? Es mayor. Incluso de jovencitos, de chicos. Ha habido un fomento a la lectura muy fuerte en los últimos años y creemos que empieza a dar frutos. Todavía quedan 4 días de feria, así que si ustedes se quedaron picados y tienen muchas ganas de ver todavía tantas actividades que va a haber, quedan viernes, sábado, domingo y lunes, ni más ni menos, para que sigan aquí recorriendo estos pasillos de este Palacio de Minería que está espléndido. Yo me quedé picado por platicando de Juan José Arriola. Yo te vi que te ibas a ir. Tan apasionante su vida y su obra que, bueno, ahí se las dejo de tarea para quienes no hayan accedido. Confabulario y Bestiario son 2 grandes recomendaciones para comenzar en la obra de Juan José Arriola. Para comenzar, exacto. Así es. Nada más para comenzar. Y, bueno, ya yo les tenemos prometo ganador. contarles luego lo que pasa en esas noches de pláticas y de esas juntas que habrá. De trabajo. Ya hay. Ya tenemos la respuesta. El libro que escribió Mónica Maristain, donde hace una investigación sobre la vida íntima de un importante escritor chileno. Bueno, ese escritor chileno es Roberto Bolaño y el libro se llama El hijo de Mr. Playa. Y bueno, el ganador en Twitter es Yafet VJ @haf V08. Qué complicación es esto, pero felicidades por tu libro. Por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado escribiendo, en especial a 5Eng, que nos da muchos saludos y nos felicita. Muchísimas gracias, José. Y Selene G. Amaro, que dice que nos va a extrañar cuando termine esta feria y que saludos a Mónica Maristain. Por supuesto, se lo haremos llegar. Seguramente Mónica ya esté sentada en su mesa junto con Julia presentando ese libro de esos tantos que hay en esta feria. Y nosotros ya es momento de despedirnos porque tan se acaba eso. Yo te voy a extrañar nada más de hoy a mañana, pero bueno, todavía nos quedan unos cuantos días este fin de semana en la feria. Va a estar muy interesante, hay grandes presentaciones de libros, así que recuerden, nuestra cita es mañana a las 6:30 aquí, solo por TV UNAM. Muchas gracias.